Las emociones son parte de la naturaleza humana. Nos dan información sobre lo que estamos viviendo y nos ayudan a saber cómo reaccionar. Sentimos nuestras emociones desde que somos bebés. A partir de esta edad, reaccionamos ante nuestras emociones con expresiones faciales o con acciones como lo son reírse, darnos un abrazo o llorar. También el sentir y mostrar nuestras emociones, pero aún no tenemos la capacidad de distinguirlas con un nombre, por así decirlo. Entonces, a medida que vamos creciendo, nos volvemos más hábiles a entender nuestras emociones. En lugar de cómo reaccionar a como fuéramos pequeños, empezamos a identificar lo que sentimos y a ponerle palabras, incluso estas acciones, por ejemplo. Las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Todas y todos tenemos emociones, y es importante no reprimirlas ni sentirnos avergonzados y avergonzadas por ellas. Es importante recordar que estamos dentro de nuestras familias y las emociones son un superpoder humano. Van y vienen a lo largo del día. Algunas son menos intensas y pasan, y otras son más intensas y se quedan, convirtiéndose en estados de ánimo. Hay tantas formas de sentir estas emociones como seres humanos en el mundo. Y también es importante que no las etiquetemos porque no son ni buenas ni malas. Todas nuestras emociones son necesarias. Relacionado a las emociones, hemos decidido narrar un cuento a un niño y un adolescente con el fin de visualizar cómo es que cada uno logra identificar sus emociones durante la narración del cuento. El gigante egoísta de Oscar Wilde. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos llenos de flores y cubierto de césped. Por aquí y por allá, entre la hierba se abrían flores luminosas como estrellas, y había 12 albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar. Y al llegar el otoño se cargaba de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros se demoraban en el ramaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. ¡Qué felices somos aquí!, se decían unos a otros. Pero un día el gigante regresó. Había estado viajando durante los últimos 7 años. Después de ese tiempo sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. ¿Qué hacen aquí?, surgió con su voz retumbante. Los niños escaparon corriendo en desbandada. Este jardín es mío, es mi jardín propio, dijo el gigante. Todo el mundo debe entender eso, y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí. Y de inmediato alzó una pared muy alta, y en la puerta puso un cartel que decía: Entrada estrictamente prohibida bajo las penas consiguientes. Era un gigante egoísta. Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba llena de polvo, estaba plagada de pedruscos y no les gustó. A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás. ¡Qué dichosos éramos allí!, se decían unos a otros. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez, una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha. La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco, y la escarcha cubrió de plata los árboles. Y enseguida llegó el viento del norte, y vino el granizo también. No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí, decía el gigante egoísta, cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco. Espero que pronto cambie el tiempo. Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados en todos los jardines, pero el jardín del gigante no le dio ninguno. Es un gigante demasiado egoísta, decían los frutales.
De esta manera, el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno, y el viento del norte y el granizo, y la escarcha, y la nieve, bailoteaban lúgubremente entre los árboles. Una mañana, el gigante estaba en la cama todavía, cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde fuera. Sonaba tan dulce en sus oídos que pensó que tenía que ser el rey de los elfos que pasaba por allí. En realidad, era solo un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana. Pero hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín, que le pareció escuchar la música más bella de todo el mundo. Entonces el granizo detuvo su danza, y el viento del norte dejó de rugir, y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. ¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la primavera, dijo el gigante, y saltó de la cama para correr a la ventana. ¿Y qué es lo que vio? Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño, y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Solo un rincón del invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol, y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco, llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse. «Sube a mí, niñito», decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía. Pero el niño era demasiado pequeño. El gigante sintió que el corazón se le derretía. «¡Cuán egoísta he sido!», exclamó. «Ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a botar el muro. Desde hoy, mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños». Estaba de veras arrepentido por lo que había hecho. Bajó entonces las escaleras, abrió cautelosamente la puerta de la casa y entró en el jardín. Pero en cuanto lo vieron, los niños se aterrorizaron, salieron a escape y el jardín quedó en invierno otra vez. Solo aquel pequeñín del rincón más alejado no escapó, porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. Entonces el gigante se le acercó por detrás, lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente, y los pájaros vinieron a cantar en sus ramas, y el niño abrazó el cuello del gigante y besó ruidosamente su mejilla. Y los otros niños, cuando vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente. Con ellos, la primavera regresó al jardín. «Desde ahora el jardín será para ustedes, mis niños», dijo el gigante, y tomando un hacha enorme, echó abajo el muro. Estuvieron allí jugando todo el día, y al llegar la noche los niños fueron a despedirse del gigante. Pero, ¿dónde estaba el más pequeñito?, preguntó el gigante. «Ese niño que subía al árbol del rincón». El gigante lo quería más que a los otros, porque el pequeño le había dado un beso. «No lo sabemos», respondieron los niños. «Se marchó solito». «Díganle que vuelva mañana», dijo el gigante. Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes al salir de la escuela, los niños iban a jugar con el gigante. Pero al más chiquito, a ese que el gigante más quería, no lo volvieron a ver nunca más. El gigante era muy bueno con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito, y muy a menudo se acordaba de él. «¿Cómo me gustaría volverle a ver?», repetía. Fueron pasando los años, y el gigante se puso viejo
y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar, pero sentado en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. Tengo muchas flores hermosas, se decía, pero los niños son las flores más hermosas de todas. Una mañana en invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, pues sabía que el invierno era simplemente la primavera dormida y que las flores estaban descansando. Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado, y miró. Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto por completo de flores blancas. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito, a quien tanto había echado de menos. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín. Entonces el niño sonrió al gigante y le dijo: Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy yo te invitaré al mío. Pasó mucho tiempo, y aunque los demás niños seguían yendo a jugar a ese jardín, nunca más volvieron a ver al gigante amable. Como hemos podido ver a lo largo de la narración, tanto el niño como el adolescente han podido identificar sus emociones de forma correcta. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, ya que a medida que vamos creciendo somos capaces de reconocerlas fácilmente. En lugar de reaccionar como probablemente lo haría el niño, el adolescente tiene la capacidad de reaccionar de mejor manera. Y esto, con el tiempo, también en la adultez va a ser mejor. Hay que tener en claro que con la práctica también nos volvemos mejores para descifrar lo que sentimos y el por qué. A esto le podemos dar el nombre que es la conciencia emocional. La conciencia emocional nos ayuda a develar lo que necesitamos y queremos o lo que no queremos. Nos ayuda también a construir mejores relaciones. Esto más que nada porque al ser conscientes de nuestras emociones, nos ayuda a hablar claramente sobre nuestros sentimientos, evitar o resolver mejor los conflictos y superar los sentimientos difíciles con mayor facilidad. Algunas personas están naturalmente más en contacto con sus emociones que otras. Aquí la buena noticia es que todos podemos ser capaces y conscientes de reconocer nuestras emociones. Solo lo que hace falta es la práctica. Pero vale la pena el esfuerzo. Esta conciencia emocional es el primer paso hacia la construcción de la inteligencia emocional, una habilidad que puede ayudar a las personas a ser más exitosas en la vida.